nombre es Lorena Suárez, soy socia de Alaya Capital, un fondo de capital emprendedor que invierte en compañías en estadio temprano, de base tecnológica en toda Hispanoamérica. Hace 10 años que invierto en equipos de emprendedores y actualmente soy presidenta de ARCAP, que es la asociación que representa el capital privado aquí en Argentina. Quiero comentar un poco las principales dificultades, sobre todo para levantar capital en estadios muy tempranos, cuando el equipo emprendedor está recién comenzando. Esto usualmente se llama capital semilla, seed, pre-seed, y tiene sus desafíos. Quiero mencionar algunos cuales creo que son los mayores errores que se cometen a la hora de empezar un proceso de levantamiento de capital o de fundraising. El primer error, la primera dificultad es cuando arrancan buscando capital, es identificar cuándo levantar capital y de quién levantar capital. Ese es el primer paso, la primera discusión por parte de los emprendedores. ¿Buscamos capital de terceros? No. ¿Lo financiamos nosotros? ¿A quién y en qué momento? Levantar capital de terceros tiene que ver con una cuestión de confianza, que se construye de dos maneras. Una es, si la empresa está en un estadio muy temprano, la confianza se va a construir sobre las personas que empiezan ese proyecto. Si la compañía está un poco más avanzada, se puede también construir confianza con ejecución. Es muy distinto un equipo emprendedor que nunca emprendió y que arranca por primera vez a un equipo emprendedor que ya tiene una historia, ya tiene un recorrido y probablemente en su historia pasada otros inversores hayan invertido. Y ese es un escenario muy distinto de aquellos que empiezan por primera vez. Entonces mi recomendación a la hora de pensar y de buscar capital es que piensen en las redes que seguramente tienen, sus propias redes de ex jefes, ex jefas, colegas, compañeros de la universidad, quienes los han visto en el pasado trabajar, pasar buenas cosas, malas cosas, cómo es su comportamiento, y va a ser mucho más probable que puedan lograr ese financiamiento que necesitan buscando esa primera inversión, apalancándose sobre todo en la red existente y en la confianza que ustedes generan en aquellos que se sumen. Y adicionalmente eso va a tener otro valor porque van a extender las redes de confianza a partir de los propios inversores que entren. En este momento tan inicial, estos inversores se llaman inversores ángeles en general, y lo que hacen también es aportar su propia red de confianza y los van a ayudar para la siguiente etapa a través de sus redes, de su experiencia, de su reputación. Eso es una muy buena forma de empezar, sobre todo para aquellos que recién empiezan en la industria, que no tienen lo que se llama en la industria track record, haciendo otras compañías o conociendo quiénes en la industria profesionalmente están invirtiendo. Y es una muy buena forma de acortar los plazos de financiación y sumar al equipo de socios y como socios personas que además les pueden agregar valor en las etapas siguientes. El segundo error que veo frecuentemente es el de subestimar el tiempo que lleva levantar una ronda de capital o una etapa de financiamiento. Usualmente, y siempre van a encontrar casos, ¿no?, de fue más rápido, fue más lento, lo logramos, no lo logramos. Pero en general, un proceso de levantamiento de capital lleva 4 meses, 5 meses de preparación y entre 6 y 8 meses entre que empiezan a buscar el capital y cierran la ronda, y quizás un poco más entre que reciben el capital. Entonces estamos hablando de prácticamente un año. Es un montón en la vida de una startup, en la vida de un proyecto, sobre todo joven. Subestimar ese tiempo puede traer varias implicancias, algunos riesgos, incluso alguna pérdida de valor. Primero, el proceso de levantamiento de capital, sobre todo en las etapas muy iniciales, lo que ayuda al equipo es a reflexionar, a armar una historia de lo que quieren hacer, de quiénes son ustedes, cuál es su ventaja competitiva, por qué están atacando ese problema, cuán grande es, cómo está la competencia, qué es lo que quieren hacer, cuál es su historia, cuál es su sueño. Para contárselo a un tercero es una hazaña difícil y es un proceso que requiere mucha introspección y mucha discusión interna entre los founders. Darse ese tiempo de preparación es muy bueno, independientemente de la ronda en sí mismo, porque los ayudan a reflexionar, a discutir si están alineados entre los fundadores. También los ayuda a tener una excusa para hablar con otros y tener otras opiniones y otras referencias de la industria, que sobre todo en estadios tempranos creo que está más identificado el problema que quieren resolver y no tanto cómo lo quieren resolver. O si es ese problema o es un problema que está a un costado o al otro. Hay mucho espacio para pivotear, para darle forma a lo que quieren hacer. Entonces, darse ese momento de reflexión, de discusión, de armado y de preparación antes de levantar capital es muy bueno, y eso de cara a una reunión con un inversor que se dedica a esto de manera profesional se nota muchísimo. Lo siguiente de desestimar el tiempo es que en muchos casos hemos visto emprendedores que llegan a la búsqueda de capital cuando ya necesitan capital para sobrevivir. Entonces, lo peor que puede pasar es que planifiquen mal eso,
que crean que el proceso de fundraising va a ser más corto y que se encuentren en medio del proceso de levantamiento de capital con 3 meses de vida. A eso nosotros le llamamos runway, con muy poco runway, en donde ahí la conversación se empieza a distorsionar porque es inevitable la preocupación de los founders, porque en 3 meses no tienen más capital para pagar sueldos, porque están pensando más en búsqueda de capital para supervivencia que para crecer o para hacer lo que quieren hacer. Y eso puede resolverse bien con una planificación y con un entendimiento de que el tiempo puede ser largo, y entendiendo eso pueden tener su plan A, plan B, plan C y pueden tener margen de maniobra para ir cambiando la estrategia en función del feedback que van teniendo y de las capacidades que van teniendo de levantar capital. Y lo tercero también de darle tiempo a la preparación es hacer un buen due diligence de los fondos, de los inversores, de con quién el inversor hace su propio due diligence cuando ve un análisis del equipo, de la oportunidad, del problema, pide referencias, hace mucho trabajo antes de tomar la decisión a la hora de invertir, y el emprendedor tendría que hacer lo mismo. Primero porque está sumando un socio con una relación de largo plazo, y segundo porque sí puede entender y armar bien esa estrategia de fundraising, entender cuáles son los fondos que tienen más fit con ustedes, cuáles son los fondos con los que quieren hablar ahora para empezar a generar una relación después. Y en estadios muy tempranos es también hacer un listado de personas que me pueden agregar valor, que le pueden agregar valor al equipo, red, experiencia. Y en ese sentido, en estadios muy tempranos o en las primeras rondas, les diría que ese es el primer o el due diligence o el listado más importante. ¿Qué personas, inversores, inversoras puedo sumar en estadios tempranos de mi compañía que me ayuden a acelerar todos los procesos y a ir a mejor puerto? El tercer aspecto que creo que es importante tener en cuenta ya es en la ejecución y en la estructuración. Lo primero es, en la ejecución, entender muy bien cuál es el lenguaje de la industria. Y eso tiene que ver con el punto anterior, tiene que ver con la preparación, pero poder hablar el mismo idioma que los inversores, aprovechar esos momentos o esas reuniones para poder transmitir todo lo que ya se puede saber en esta industria de antemano que están esperando entender y hacerlo mucho más fácil para un inversor nuevo que se acerca a su compañía, a su proyecto, a su startup. Hablar el idioma de los inversores es fundamental y a veces es un error que se comete en no preparar esas reuniones lo suficientemente bien, no darle continuidad a la conversación, no enviar la información que se requiere, no tener un data room. Todo eso también es parte de la preparación, pero también de la ejecución. Tratar de llegar lo mejor preparados a las reuniones. Otro de los errores en la ejecución creo que tiene que ver con que este es un trabajo full time de alguno de los fundadores mientras esté buscando capital, desde la preparación hasta el cierre de la ronda y hasta tener los fondos. Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, lleva muchas reuniones. En general, los fondos vemos 100 compañías para invertir en una, ¿no? Ese es el ratio. Entonces esta búsqueda de capital va a ser un proceso arduo, de muchas reuniones, de muchos nos, de pocos sí, de mucha organización, de mucho darle continuidad, de mucho seguir las conversaciones. Y muchas veces el error que se comete es creer que esto es algo que se puede hacer part-time y lo que hace es diluir los tiempos de la ronda, no ponerle un fin a la ronda, hacer un seguimiento incompleto, inconcluso, llegar mal a las reuniones. Entonces creo que un buen consejo si empiezan un proceso de fundraising es entender cómo se van a organizar internamente para que no afecte la operación, para que puedan seguir trabajando, creciendo, para que no paren un año hasta tanto busquen el capital, porque eso por supuesto que los va a penalizar y es algo que no van a querer hacer, pero sí cómo se organizan para que haya alguno, el que tenga las mayores habilidades, para llevar adelante el proceso de fundraising y poder asegurarse de que no hay errores de ejecución en el medio que hace que sea uno de los motivos por los cuales la ronda se extiende o no se cierra. Y les diría que el último, en términos de ejecución, tiene que ver con la evaluación. Y no tanto de cuánto vale mi compañía o qué método de evaluación utilizo, sino que muchas veces veo emprendimientos que a lo mejor estructuran mal con una mirada de muy corto plazo, sin entender o hacer una proyección de largo plazo de sus propias compañías en cuanto a la participación accionaria que tienen los fundadores. ¿Y con esto qué quiero decir? Es difícil levantar capital en estadios tempranos porque es difícil ponerle un valor a la compañía. ¿Cuánto me diluyo? ¿Cuánto vale una idea? Si levanto capital es el 20, el 30, el 40, el 50. Me quedo con el 51. Hay un estándar en la industria bastante claro de lo que se espera respecto de los emprendedores con el control de la compañía. Entonces,
Un gran error que vemos que eso después compromete el proceso de levantamiento de capital en el futuro es vender mucha participación al inicio, generar una gran dilución de los emprendedores, que hace que en la siguiente ronda o la siguiente ronda hayan perdido el control. Y lo que es peor, no solo perder el control, sino que los mismos fundadores estén desincentivados porque tienen muy poca participación. Entonces empiezan a tomar decisiones no en favor de lo que tiene que hacer la compañía para crecer, sino ante la preocupación de que están muy diluidos y que no quieren levantar capital o que hay que reestructurarlo. Entonces la estructuración de cómo se diluyen ronda a ronda suele ser un gran error. Y en el otro extremo es lo mismo, emprendedores que levantan capital a una evaluación muy alta, fuera de rango, fuera de industria, y bueno, y logran, digamos, defender su capital accionario, la posición que tiene de las acciones de la compañía, después suele ser un problema también a la hora de levantar capital, porque los inversores que sigan van a ver la evaluación de esa compañía y si está muy por fuera de la industria, probablemente empiece a haber discusiones que no quieren tener, que la evaluación tiene que ser más baja. Esto en general en la industria se llama down round y nadie quiere invertir en una compañía que va a ser un down round y que va a valer menos de la evaluación a la cual entré. Esos serían un poco los errores más comunes. La experiencia de emprender, de crear compañías, de levantar capital, tiende a ser única. Es difícil dar muy pocos consejos, pero sí estos creo que son los errores más comunes que veo que puede comprometer efectivamente levantar el capital que necesitan para crecer y además sumar a los socios que quieren que los acompañen en el camino largo, arduo, excitante y espectacular que es el camino de los emprendedores. Si te pareció útil y si te gustó este contenido, te invito a que visites más contenido de este tipo en Endeavor Hub y también que te suscribas al newsletter donde vas a encontrar mucho más de esto para acompañarte en tu camino de emprender.